Dice el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y voy a leer también los versículos 27, 28 y 29, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mantenga su Biblia abierta en estos versículos que acabamos de leer, porque son el centro de atención de la reflexión de esta tarde. Yo soy el buen pastor, dice la Escritura. Bueno, estamos hablando de los yo soy de Jesús. Ya platicamos un poco en domingos anteriores acerca de Jesucristo autoidentificándose con la gente que le está escuchando como la puerta. También lo vimos más atrás como la luz y lo vimos más atrás como el pan de vida. Él ha dicho yo soy el pan de vida, Él dijo yo soy la luz del mundo, Él ha dicho yo soy la puerta de las ovejas. Eso es lo que hemos estado revisando. Nos ha importado mucho poner atención en quién dice Jesús que es. No tanto quiénes pensamos nosotros que es, no es el momento para pensar en esto, lo hablaremos en el último sermón de la serie. Pero es el tiempo de pensar y de escuchar qué dice Jesús de sí mismo, quién dice Él que es, cómo se identifica. Él lo ha hecho de muchas maneras. Lo ha dicho en muchas partes. En los evangelios sinópticos hay referencias de Él, pero en el evangelio de Juan es cuando más Él mismo, Jesucristo mismo, dice quién es. Esto no significa que los otros evangelios no lo hayan considerado importante. Significa que Juan ha recopilado toda la información para que nosotros creamos en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito. Por eso es tan importante que el evangelista Juan ha puesto tanta atención en citar las palabras del Señor, autoidentificándose como yo soy. Ya dijimos que yo soy ya implica, ya desde el principio, que Él mismo de sí mismo dice que es Dios. Solamente con esta expresión, con decir yo soy. No nos queda la menor duda, lo hemos afirmado, lo hemos comentado. Creemos nosotros que Jesucristo es Dios. Ninguna persona que pudiera estar entre nosotros que no crea que Jesucristo es Dios, pudiese para esta persona tener sentido entonces estas expresiones. Así pues entendemos que la palabra revelada de Dios tiene sentido a nuestro corazón porque sabemos que Jesucristo, por supuesto, es Dios. Ahora Él va a añadir a la información, el mismo Señor va a añadir a la información otra identificación de sí mismo. Ahora, puede ser una sola y todas juntas. Hemos dicho pues que Él es el pan de vida porque satisface nuestras necesidades básicas, lo más elemental. Él es el pan, de Él nos alimentamos. Él es la luz porque alumbra nuestro camino y además hace que nosotros tengamos claridad en el Evangelio. Él es la puerta de las ovejas y solamente Él es la puerta. Ahí entendimos que no hay manera de llegar a la presencia de Dios Padre sin Jesucristo. Él es la puerta y dijimos, Él es la puerta, la única, no hay otra puerta. No hay otra manera de llegar a la presencia de Dios. No hay forma. Y dijimos nosotros que no hay la posibilidad de que cualquier otra filosofía del mundo o una religión extraña conduzca al Padre. Eso no existe. Dijimos pues que la posibilidad de que a través de los musulmanes o a través del hinduismo o a través de alguna otra secta o corriente religiosa puede llevar a Dios, no es cierto. No es cierto que todas las religiones conducen a Dios. Dice la Biblia que la única posibilidad para llegar a la presencia de Dios es Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. Conjuntamos esto con el otro yo soy del capítulo 10 que vamos a estudiar más adelante, cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la resurrección y la vida, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque es el único, Él es la única puerta. Ahora, en ese mismo pasaje que estudiamos la semana pasada,
viene esta otra expresión del yo soy, muy pegadito. Ya dijo yo soy la puerta de las ovejas en el capítulo 10, versículos 7 y 9. Pero también ahora añade en el versículo 11 otro yo soy, que es yo soy el buen pastor. Hemos nosotros de recordar, porque es muy importante, que Juan está escribiendo este texto donde el Señor Jesús empieza en el capítulo 10, en los primeros 6 versos, con una alegoría. Ya dijimos que la alegoría es esta metáfora extendida, ya es una explicación que hicimos la semana pasada. Pues habla de esta alegoría y además da imágenes a nuestra mente en la alegoría al principio y tratamos de identificar cada una de esas partes a lo que se refería el Señor cuando mencionó cada una de estas imágenes. Dijimos pues que cuando Él empieza hablando de la puerta, entendemos que la puerta, por testimonio de Él mismo, es Jesús. Él mismo dijo, yo soy la puerta. También habla del redil. También llegamos a la conclusión de que el redil es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el redil. En el versículo 16 dice, hay otro redil, ovejas de otro redil, lo que significa entonces que está incluyendo también a los gentiles, de lo cual hablaremos un poquito más tarde. Pero no solamente utiliza la imagen de la puerta y del redil, sino además añade la imagen de las ovejas, que ese es el tema que vamos hoy a tratar con más amplitud. Pero las ovejas, llegamos pues a la conclusión por el texto bíblico que las ovejas son los elegidos de Dios, los redimidos de Dios, los que somos nacidos de nuevo, los regenerados. Usted y yo somos ovejas. No hay ovejas del Señor a menos que hayan sido elegidas por el Señor. Así que en este contexto, las ovejas son los elegidos, los redimidos, los regenerados. Por ahí también utilizó otra imagen hablando de los ladrones y salteadores. Y dijimos también que ladrón, el salteador. Y en el versículo 5, extraño o extraños, más adelante los asalariados, estos conforman un grupo antagonista de Jesucristo que son los fariseos y los saduceos. Estos que están en contra de Jesús, dijimos, no es Satanás. Estamos hablando de personas que estaban ávidas de traer al rebaño, de traer a las ovejas, de distraerlas y por supuesto de desviarlas de la atención de Jesús. Ladrones, salteadores, engañadores, extraños, asalariados, estos son los fariseos y los saduceos. Esto vimos. Ahora, el Señor ha explicado ya en el versículo 7 y en el versículo 9 quién es la puerta. Yo soy la puerta dicha. Así que lo que vamos a ver ahora es esta otra autoidentificación tomando como base la alegoría. El Señor dice, yo soy el buen pastor. Hay que tener entonces este texto atenderlo con mucho cuidado. Él dice que es el pastor. Ahora, hemos dicho que Jesucristo es Dios. Nos ha quedado claro. Ahora Él está diciendo, yo soy el pastor, dice el buen pastor, pero solamente quiero centrar la atención ahorita en esto. Él es el pastor. Si Él es Dios, entonces podemos ir al Antiguo Testamento y encontrar referencias precisas respecto de este testimonio de que Él es el pastor. Tenemos 2 referencias maravillosas. Una está en la referencia del Salmo 23 que todos nosotros conocemos, porque el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Si entendemos que Jesucristo es Dios, estamos pensando que estamos hablando del mismo personaje. Él es nuestro pastor. Así que hay una referencia en el Antiguo Testamento al respecto de quién es el verdadero pastor. Pero también encontramos en este pasaje que leyó mi hermano, que estaba muy largo, Ezequiel 34, en el versículo 23, una afirmación que nos hace ver a nosotros que Jesús es el pastor. Porque ese pasaje dice, en el Ezequiel 34, 23, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David y él será el pastor. Ahora nosotros pensamos en esto. El texto literalmente en Ezequiel dice a mi siervo David. Entonces está hablando de David. Pero tenemos un problema un poco difícil de resolver.
Porque hay un anacronismo aquí. Es decir, está poniendo en una fecha diferente al personaje, porque Ezequiel está escribiendo una profecía que es mucho después de la vida de David. David ya estaba muerto. Usted recordará que David solamente fue rey del Reino Unido. David no experimentó la división del reino. David no estaba o en el reino del norte o en el reino del sur. David era el rey de todo el reino. Luego entonces con Salomón el reino se divide y Jeroboam y Roboam toman cada uno una parte y se hace el reino del norte y el reino del sur. Luego van a ser llevados cautivos los del pueblo de Israel y Ezequiel justamente está predicando en este tiempo. De tal manera que cuando Ezequiel hace su profecía, David ya murió. Ya está muerto, pero está diciendo en el texto que levantaré a un pastor de medio de vosotros. A David le está diciendo, a mi siervo David, él les apacentará. Pero es que David está equivocado, hay un anacronismo, está hablando de otra cosa, se confundió, desde luego que no. Ahora, usted y yo sabemos que en la Biblia, cuando se habla de David y no está vivo David, se habla del hijo de David, la descendencia de David, y casi de inmediato a nuestra mente viene Jesús. El hijo de David, el Mesías, el prometido. Así que de quien está hablando Ezequiel es de Jesús, del prometido, del que había de venir. Y dice, entonces yo les enviaré un pastor. Fíjese, mi amado hermano, que pues hay muchos pastores en el mundo, ¿no es cierto? Hay muchos, usted, Príncipe de Paz, ha tenido pues un montón. Alrededor de nosotros hay un montón de pastores. Pero en realidad, cuando pensamos en el pastor, la mente de la iglesia tiene que estar muy lista para apercibir de esta verdad. El pastor de la iglesia, Príncipe de Paz, y de la iglesia de Cristo en el mundo, es el Señor Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el buen pastor. Ahora, déjeme añadirle el adjetivo. En algunas Biblias dice buen pastor, pero en el original casi pudiese traducirse, yo soy el pastor, el bueno. Ahora, el bueno porque Él es bondadoso, el bueno porque Él es el proveedor, el bueno porque Él alimenta, el bueno porque Él nos pase, el bueno porque Él nos apacienta, es correcto. Pero el bueno también tiene otra intención. Yo soy el pastor, el bueno, el único. El único posible, el único que sirve. El verdadero pastor de las ovejas. Yo soy el buen pastor al que se le tiene que hacer caso. El pastor de los pastores. El único posible. Esa es una información muy importante y los pastores tenemos que hablar de esto. El pastor de Príncipe de Paz es el Señor Jesucristo. Y nada más que Él. Habría que tener entonces cuidado con los pastores que no son Jesucristo. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque los pastores humanos, los pastores que no son Jesucristo, los que estamos trabajando en función de la iglesia, somos personas falibles que erramos. Ezequiel ha dicho una gran cantidad de cosas de los pastores de aquella época. Habló durísimo en contra de estos pastores. Tengan cuidado, se apacientan a sí La oveja está débil y la dejan abandonada. Perniquebrada, si su pierna está rota y no la vendan. La abandonan. Los pastores humanos tenemos una gran carga. Pero nuestra responsabilidad es dirigir a la iglesia hacia el buen pastor de las ovejas. Jesucristo. Él es el pastor, el bueno. Mateo y Lucas recogen la parábola de la oveja perdida que usted recordará. 100 ovejas, pero si una se pierde, ¿no es cierto que el pastor va por la que está perdida y la rescata, la trae cargando encima de sí, luego llega con los demás y dice, gócense porque encontré a la oveja perdida? El buen pastor es el que es capaz de hacer este tipo de cosas, el que atiende a cada uno de sus ovejas, el que tiene la sensación de cuidar a su rebaño. Ese es el pastor, el bueno. El que tiene enfrente a ustedes es el que no es el bueno. El bueno es Jesucristo, el buen pastor, el bueno.
Eso es muy importante que nosotros podamos entender. Pero si entonces hay un pastor bueno, que es el Señor Jesucristo, entonces el mismo texto contrasta al que no es bueno. Habla del asalariado. Mire cómo lo dice ya en el versículo 12. Mas el asalariado, es decir, el que no es el bueno, el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El buen pastor, el bueno, es Jesús. Pero en ese tiempo había un grupo de personas, ya dijimos los fariseos y los saduceos, un grupo de personas hostiles, líderes religiosos. Personas que estaban atrayendo, incluso tratando de atraer al rebaño verdadero, a las ovejas de Cristo. Asalariados. Usted y yo también sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando se llegaban las primicias y los diezmos y las ofrendas, los levitas administraban, los levitas la guardaban. Era para su sostenimiento, para el sostenimiento del templo. Ellos se sostenían con esto. De hecho, el levita ni siquiera podía tener una posesión a título personal, porque debía de depender de la misericordia de la ofrenda del pueblo. Pues cuando viene el Nuevo Testamento, los fariseos y los saduceos y todos estos vivían también de las ofrendas del pueblo y tenían entonces grandes riquezas y les llegaban grandes cantidades de dinero. La gente los respetaba, se vestían muy bien, andaban por las plazas con la cabeza levantada, se sentaban en las principales bancas del templo y llegaban a las fiestas de las personas y eran atendidos en primerísimo lugar, tenían grandes compromisos y eran hombres tan huecos y tan vacíos, asalariados. A estos no les importaban las ovejas. No tenían el menor interés en las ovejas. Muy posiblemente Ezequiel también profetizó acerca de estos, ¿no es cierto? Y les dijo a aquellos que ven a la oveja débil y no la curan, que la ven con su pierna rota y no la sanan. Aquellos que se apacientan a sí mismos. Tengan cuidado, dice el Señor, con estos pseudo pastores. Aquellos pastores que tratan de alimentarse a sí mismos de la iglesia, que no vienen a servir a la iglesia, sino que se vienen a servir de la iglesia. Ese es el asalariado, es el incorrecto. Dice el Señor, yo soy el pastor, el bueno. Al asalariado no le importan las ovejas. El versículo 3 es muy contundente al final. No le importan las ovejas. Hay un peligro, hay un conflicto, y lo mejor es huir. Mejor me voy. Pero si entonces abandonas a las ovejas, se van a morir. Pues ni mías son, que se mueran. Dice el Señor, pero yo soy el pastor, el bueno. Yo soy el que sí va por una, dejando a las 99. El autor de Hebreos en el capítulo 13 al final dice, el gran pastor de las ovejas. El que sí le interesa su rebaño. Yo soy, dice el Señor Jesucristo, el buen pastor. No nos va a abandonar. Pero luego añade algo muy importante. Dice, yo soy el buen pastor de las ovejas. Ahora, entramos en un tema que es delicado pero importante. Confirma una de nuestras doctrinas más importantes. Porque él dice que es el buen pastor, el bueno, de las ovejas. Hemos dicho que las ovejas son el pueblo elegido por Dios. Los redimidos. Los salvos, los regenerados. Pero para ser redimido, salvo y regenerado, necesitábamos antes haber sido escogidos por Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora, si las ovejas son los elegidos, dice Jesucristo, yo soy el buen pastor, ¿dirá de todo el mundo? No, de las ovejas. Solo de las ovejas. Ahora, hay una doctrina muy importante para nosotros, que es la expiación limitada. Ahora, la contrastamos con la expiación universal. La expiación universal dice que Cristo vino a morir por toda la humanidad.
La expiación limitada dice, no, Cristo vino a morir solo por sus elegidos. El Señor Jesucristo en realidad no vino a morir por toda la humanidad. Desde luego que la humanidad se ve beneficiada con la muerte de Cristo. Claro que sí. La gracia común del Señor participa a toda la humanidad. Les tiene paciencia. El hombre natural no peca más de lo que el Señor le permite pecar. Porque si el Señor detuviera su gracia común, el hombre natural pudiese pecar todo lo que nosotros nos pudiésemos imaginar, incluyéndonos nosotros. Pero la expiación del Señor, la muerte del Señor, es exclusivamente para sus ovejas. Yo soy el buen pastor de las ovejas. Soy el buen pastor. Y la vida doy por las ovejas. Esa expiación, esa muerte expiatoria es pues limitada. ¿Se perderá alguna de las ovejas? No. Ahora, si nosotros pensáramos en una expiación universal, hay tantas almas que están muriendo sin Cristo. ¿Es que el Señor se equivocó? ¿Se le escaparon de las manos? ¿Ha de decir el Señor, ay, no pude rescatar a este? No. Todas las personas elegidas para salvación desde antes de la fundación del mundo, todas, sin faltar una sola, van a ser redimidas por el buen pastor que su vida dio por ellas. Al final del tiempo. El tiempo va a terminar cuando hasta el último de los elegidos haya entrado al redil. Hasta la redención de la posesión adquirida, dice Pablo a los Efesios. Habrá muchos que no, pero esos que no es porque no son ovejas. Y hablando de las ovejas y de esto, el mismo testimonio de Jesús dice en el versículo 26, 27, no, perdón, sí, 26, 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Solo los que creen son de sus ovejas. Por lo tanto, el buen pastor, el único posible, da su vida por su pueblo elegido, en una expiación limitada, no universal. Y solo serán salvos aquellos por los que Él haya muerto. Muchos serán llamados, pero pocos serán escogidos por el buen pastor que su vida da por las ovejas. Entendiéndonos nosotros como ovejas entonces, sabiendo que Él es el pastor, el bueno, y que su vida da por nosotros que somos ovejas, tenemos que entender entonces nuestra posición como ovejas. El estado de las ovejas. Lo que nosotros tenemos, mi amado hermano, es que somos sensibles a la voz de nuestro pastor, el bueno, Jesucristo. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Muy interesante que el Señor dice, mis ovejas. Ahora, a usted y a mí no nos pidieron permiso para ser ovejas. No vino el Señor Jesús y dijo, ¿quieres ser mi oveja? Somos sus ovejas. Por decisión de Él, por decreto de Él. Porque así nos llamó, dice, mis ovejas. Ahora, mis ovejas abarca desde la creación hasta el último día las que Él ha contemplado. Mis ovejas, nosotros, usted y yo, en el pasado también, mis ovejas. Y solo mis ovejas oyen mi voz. ¿Sabe usted que el llamamiento de Dios hacia nosotros es eficaz? Porque oímos la voz de Dios. Ahora, debo ser claro en esto.
Desde luego que muchos de nosotros no escuchamos absolutamente nada, ¿no? No oímos. Eso no pasó. Pero hubo una confirmación en el corazón de que nosotros éramos parte del pueblo de Dios. Y el corazón entonces dio testimonio al nuestro y escuchamos la voz de Dios. Y sabemos que somos del Señor porque el Señor nos ha llamado y su llamamiento es tanto eficaz como su gracia irresistible. Y entonces venimos a este llamado, acudimos a este llamado porque somos sus ovejas, somos sensibles a su voz. Él nos conoce y nos llama. ¿Y qué pasó con nosotros? Cuando escuchamos la voz, le seguimos. Fuimos sensibles y le seguimos. Pero hay una promesa para nosotros que somos ovejas. Una gran promesa, una bendita promesa. Porque la promesa, dice el Señor, y yo les doy vida eterna. Nosotros, amado hermano, tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque somos de sus ovejas. Ovejas del pastor, del bueno, del buen pastor. Y tenemos vida eterna. La promesa del Señor para los que creen es vida eterna. Qué interesante, porque nosotros entonces, cuando el Señor nos ha llamado y ha sensibilizado nuestro corazón en esto, y hemos creído y confesado que Jesús es nuestro Señor y Salvador, tenemos asegurada la vida eterna. Vamos a morir, sí, quizás sí, pero después de la muerte estaremos viviendo eternamente con el Salvador. Tenemos el sello de garantía, somos ovejas del buen pastor, y eso nos da la calidad para que tengamos la promesa de la vida eterna. Pero la vida eterna en compañía de Él, porque oímos su voz y le seguimos. Y donde Él esté, estaremos nosotros. Las personas que no son ovejas de su redil, aquellos que no son salvos, aquellos que no son redimidos, también van a tener una vida eterna. Pero no con Cristo, no con Dios, sino con el enemigo. Pero a nosotros nos es prometida, como ovejas que estamos en su redil, la vida eterna con Cristo. Y además dice, para afirmar, no perecerán jamás. Y continúa, nadie las arrebatará de mi mano. Porque es el pastor el bueno. ¿Pueden arrebatar a las ovejas de mano de un mal pastor? Sí, claro que sí. Pero del bueno, de Jesús, del buen pastor, ¿alguien puede arrebatar las ovejas del pastor bueno? No. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Si usted es salvo y es oveja, así permanecerá por siempre, aún y después de su muerte, por siempre. ¿Sabe que cuando hay un funeral decimos que la muerte es la última morada? La tumba no, pues no es cierto. Para el creyente no es así. La última morada del creyente es en la vida eterna con Jesucristo. Qué triste sería permanecer en la tumba todo el tiempo, pero es con el Señor. Dice la Biblia pues que tendremos vida eterna, y no debemos de tener temor, porque nadie podrá arrebatarnos de las manos de Jesús. El Señor dijo, nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Y termina diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cualquier persona que busque algún error dirá, pues pongámonos de acuerdo, porque Jesús dijo, nadie las va a arrebatar de mi mano. Y luego dice, nadie las va a arrebatar de la mano de mi Padre. Por fin, ¿de las manos de quién no nos van a arrebatar? Pues de Dios, porque pensando quizá Jesús en este asunto, escribieron el otro versículo 30, porque dice el 30, yo y el Padre uno somos. No les van a arrebatar de las manos de Dios, porque yo y el Padre uno somos.
Y yo soy el pastor, el bueno, el único al que hay que obedecer, el único al que hay que servir. En este yo soy, el Señor ha dicho que de todos los pastores, Él es el bueno, al que hay que obedecer, al que hay que servir. Todos los demás pastores son falibles, se equivocan. Y los pastores que somos humanos, tenemos al nuestro pastor, que es Jesucristo. Y debemos dirigir a la iglesia hacia ese pastor, hacia Jesucristo, el único, el bueno. Él da vida eterna. Él promete que nadie les arrebatará de sus manos. Él promete que estaremos con Él para siempre y que no pereceremos jamás, porque Él es el buen pastor, quien murió porque su vida dio por las ovejas. Oremos. Señor y Dios, tú eres el pastor, pero Jesús y tú son uno, así que Jesús también, entendemos, es el pastor. Pero no cualquier pastor, Dios, sino el bueno, el buen pastor. El que otorga todas las cosas para nosotros, las bendiciones, pero también el único, el original, al único que hay que servir. Así lo hemos entendido. Sabemos que su vida dio por nosotros que somos sus ovejas. Padre, ninguno de nosotros ha decidido ser oveja. Tú nos has llamado porque somos de tu rebaño. Escuchamos tu voz y te seguimos. Gracias porque nos has prometido vida eterna, que no pereceremos jamás y que nadie nos arrebatará de tu mano. Así vivimos en paz, confiando, Señor, en tu poder y además alabándote, porque nos sentimos, Señor, en un redil, como un rebaño de tus ovejas. Gracias, Padre. Confirma tu palabra en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.